¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medio ambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre el chapapote. Pero antes, este podcast pertenece a Podcastidad, en la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en elcharco.es. Este domingo, el domingo 13, se cumplen 20 años del desastre del Prestige. El barco Prestige. El 13 de noviembre de 2002, el petrolero Prestige se accidentó en una tormenta mientras transitaba cargado con 77.000 toneladas de fuel pesado frente a la Costa da Morte, en Galicia. Tras varios días de maniobra para su alejamiento de la costa gallega, se acabó hundiendo a unos 250 kilómetros de la costa. Y allí sigue, allí en el fondo. En su época se consideró el tercer accidente más costoso de la historia, pues la limpieza del vertido y el sellado del buque tuvieron un coste de unos 12.000 millones de dólares. Fue una catástrofe en toda regla. El día 13, como contaba, había un temporal bastante grande y hubo un problema con el casco del buque, que era monocasco, solo tenía una lámina, y si se rompía, pues ya el mar entraba en contacto con el combustible, que era lo que tenía dentro del fuel. Y bueno, no se sabe muy bien por qué, pero hubo una fuga y estaba amenazando con hundir el barco. Inmediatamente pidieron a los servicios de rescate españoles para acercarse a puerto. Se rescató a la tripulación en helicóptero, y por temas económicos, y bueno, es que estas cosas nunca son tan fáciles. Piensa que un buque cargado con 77.000 toneladas de fuel es mucho dinero. La historia. Por temas historias, hasta la noche el capitán no da el visto bueno para que remolquen el barco. Obviamente el capitán tenía sus jefes y tuvieron que... Bueno, historias, ¿no? Y bueno, había varias opciones que se propusieron, desde trasvasar el fuel, se propone hacer un vertido controlado en el puerto de A Coruña, que luego ya se descarta, porque claro, eso significaba tener el puerto de A Coruña cerrado pues a lo mejor durante un año. Se llegó incluso a proponer bombardear el buque y que eso se quemara, pero bueno, fue no entramos ahí. Al final, la única solución que proponen las autoridades es alejar el barco de la costa para evitar que quedara varado allí. Hubo problemas con el capitán, bueno, autoridades, todo esto no voy a entrar. El domingo ya se estaba prohibiendo la pesca, aunque se negaba que fuera una marea negra, solo decían que era un vertido de fuel. El martes ya se había partido el barco en dos. Para entonces las autoridades decían que no había ningún problema, que eran unas pocas toneladas y que nada, eso no iba a ser nada. Después de una semana ya había más de 300 kilómetros de costa gallega con chapapote. Chapapote es el fuel que había, que era densísimo, negro, petróleo. Luego posteriormente se extendió a Asturias, Cantabria, Vizcaya, bueno. Menos de un mes después, ya del 6 de diciembre, entre 10.000 y 20.000 voluntarios de toda España ayudaron en la lucha contra la marea negra junto a vecinos, marineros y mariscadores. Se dijo entonces que la vida marina sufriría por la contaminación procedente del Prestige durante mínimo 10 años. Impactos sobre las aves, sobre tortugas y mamíferos marinos, sobre las actividades pesqueras, sobre la salud, por supuesto, porque esto no era inocuo, el impacto social que esto llevó. Al final, en 2013, bueno, hubo un juicio en Estados Unidos, pero el juicio en España no existió responsabilidad penal. El capitán sí que fue condenado a 9 meses de cárcel, pero nunca entró, y la responsabilidad civil nadie la asumió. Aparentemente todo se había hecho bien. ¿Responsabilidad política? Pues hombre, hay opiniones, y si uno ve las elecciones en aquella época,
parece que hubo algún cambio, pero bueno, hay opiniones para todo, pero sinceramente yo creo que no. No hubo responsabilidades políticas. Y estoy hablando a nivel local, de Galicia y de España. Hay una cosa que yo recuerdo de esa época, porque para entonces yo estaba estudiando, creo que era segundo de Ciencias Ambientales, y obviamente muchos de mis compañeros se organizaron para llevar autobuses a limpiar el chapapote de las playas. Y yo no quise ir. Ya apuntaba maneras y me temía que aparte de ir y limpiar unos pocos metros cuadrados de rocas, mi acción durante aquellos días no iba a servir para nada. Y sinceramente no me arrepiento de no haber ido. Y nada, este ha sido el charco de esta semana. Si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en 8mm. ¡Nos escuchamos!